Titulares. España e Italia son los primeros países en ser visitados por Daniel Noboa como presidente electo. Alfredo Borrero y Verónica Abad se reunirán para iniciar el proceso de transición. Juicio contra excontralor Carlos Polic por lavado de activos será el 8 de abril de 2024. Y en las noticias del mundo, cierre de campaña electoral para las elecciones presidenciales en Argentina. Esto es Noticias Soromar de las 12 horas, con la conducción de María José Pino Argote. Buenas tardes, amigos en casa, gracias por acompañarnos en Noticias Soromar, segunda emisión. Aunque el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios aún no sesiona para definir el sueldo básico que regirá a partir de enero del 2024, el gobierno adelantó que el alza volverá a ser igual, es decir, de $25 como los 2 años anteriores. En nuestras siguientes emisiones estaremos ampliando este tema. De momento iniciamos en Guayaquil para conocer algunas novedades de la mano de Cristian Arias. Adelante, compañero, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sicarios llegaron en taxi para asesinar a un hombre que había llegado a esta peluquería ubicada en Rosendo Avilés y Lizardo García. Justo cuando se aprestaba a ingresar, le habían abierto la puerta, llegaron los sicarios, dispararon por varias ocasiones, logró ingresar para tratar de salvar su vida, se dieron a la fuga y posteriormente fue llevado el herido a un hospital. Tendremos un informe amplio más adelante, por ahora regresamos a estudios. Gracias, Cristian. Ya más adelante estaremos retomando la comunicación para que tú, nos sigas dando detalles de este acontecimiento que se ha generado justamente en Guayaquil. Y mucha atención porque esta mañana en la ciudad de Manta el presidente de la República entregó 15 ambulancias para varios hospitales del país. Nuestro compañero Willy Quinde se encuentra en exteriores para darnos más detalles. Adelante, compañero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, María José, amigos televidentes de Noticias Soromar. Efectivamente hay noticias buenas para el país. El día de hoy se entregan las primeras 15 ambulancias que llegaron al Ecuador y serán distribuidas a diferentes provincias del país. En fin, son 168 ambulancias que llegarán durante estos meses hasta diciembre acá al país. Estamos con el ministro de Salud. ¿Cómo está, señor ministro? Muchas gracias, muy amable por atendernos a través de Soromar Televisión en vivo y en directo. Cuéntenos un poquito sobre la entrega de estas ambulancias. Bueno, en realidad son 186 ambulancias que logramos comprar gracias a un ahorro en una compra internacional con Naciones Unidas, y hoy tenemos aquí las primeras 25 ambulancias, 15 ambulancias 4x2 que serán distribuidas en Manabí, en El Oro, en Guayaquil, Guayas, hasta Galápagos vamos a enviar una ambulancia, y las 4x4 que van a ir a las provincias que tienen dificultades de acceso, a todas las provincias de la Amazonía, a Esmeraldas, Carchi, etcétera, para poder llegar a todos los ecuatorianos. Hasta el mes de diciembre seguirán llegando las ambulancias, este mes de noviembre 62, el mes de diciembre 76 y 24 ambulancias llegarán los primeros 2 meses del próximo año y serán inmediatamente distribuidas a nivel nacional. ¿Y a ustedes cuáles son los parámetros que le dieron para la entrega de esta ambulancia por provincia? ¿Hay un requerimiento ahí? Sí, depende de las provincias que tienen una menor capacidad operativa. Por ejemplo, vamos a enviar 24 ambulancias solamente al cantón Guayaquil y 12 ambulancias adicionales al resto de la provincia del Guayas, 17 ambulancias para Manabí, 15 ambulancias para Quito, dependiendo del número de ambulancias que han estado operativas, ambulancias que ya debían estar chatarrizadas incluso, o el número de ambulancias por habitante. ¿Esto lo van a manejar a través de los hospitales, distribuidos a través del ECU 911? Sí, todas las ambulancias se enlazan al ECU 911 y estarán ancladas a hospitales, a distritos o centros de salud, de tal manera de estar más cerca de la comunidad. ¿Están todas equipadas con los equipos Todos médicos, no solamente están equipadas, tienen equipo de última tecnología, tienen ventiladores, monitores, resucitadores, todo el equipo necesario para atender cualquier emergencia por accidentes de tránsito, trauma, problemas cardíacos, atención de partos,
Estas son unas pequeñas unidades de cuidados intensivos, ustedes las pueden ver, no solamente están equipadas, también tienen para poder hacer rescate, para poder llevar los pacientes, tienen luces para las zonas de emergencia para poder atender en la noche y van ya con la matrícula, van matriculadas en la ciudad de Manta con seguro, con garantía de la fábrica, con licencia de funcionamiento, con placas, de tal manera que el día de hoy entregaremos las llaves de las ambulancias a los conductores de todos los hospitales a donde van a recibir, y hoy mismo las ambulancias ya saldrán hacia los destinos que han sido priorizados. En 15 días entregamos otro lote de ambulancias y así cada 15 días hasta finales de diciembre. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias. Ahí está en vivo y en directo. Hoy con la presencia del presidente de la República se realizó aquí en la ciudad de Manta la entrega de 15 ambulancias para algunas provincias del país y como lo dijo el ministro son 186 en total que llegan al Ecuador durante estos meses hasta el mes de diciembre y que serán distribuidas. 17 de ellas quedan en la provincia de Manabí. Con esta información, María José, vamos a regresar a Estudios Centrales para continuar con usted con más información. Adelante. En buena hora, mi estimado Willy, por Manta y bueno, por todos los puntos que vayan a recibir estas ambulancias. Por acá lo esperamos para más adelante seguir desarrollando más información. Continuamos. En abril de 2024 se prevé se lleva a cabo en Miami, Estados Unidos, el juicio por lavado de activos en contra de Carlos Pollitt. Revisemos. Pese a las insistencias del excontralor ecuatoriano Carlos Pollitt para que se desestimen sus cargos por presunto lavado de activos, Estados Unidos ya señaló fecha y hora para el juicio, de tal manera que la diligencia se llevaría a cabo el 8 de abril del próximo año, en Miami. Esta decisión fue tomada luego de 10 meses de intercambio de documentos por parte de los abogados de Pollitt y autoridades del país norteamericano. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Pollitt presuntamente participó en un esquema para usar el sistema financiero de ese país para lavar dinero, promover y ocultar un esquema de sobornos en Ecuador. En este sentido, Pollitt habría adquirido más de $10 millones por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Esto a cambio de utilizar su puesto para favorecer a dicha empresa. Ya en diciembre de 2022, Pollitt presentó 2 mociones de desestimación, en donde alegaba que la acusación no identificó los elementos que configuran el soborno. Sin embargo, Estados Unidos pidió ignorar dichos pedidos. Si es declarado culpable, Pollitt enfrentaría hasta 20 años de prisión por lavado de dinero y hasta 10 años de prisión por participar en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y el Consejo de Participación Ciudadana le pedirá a la Corte Constitucional que analice un mecanismo que frene los excesivos pedidos de acción de protección en los concursos de selección de autoridades. No es secreto para nadie que los concursos para la designación de autoridades de distintas entidades está retrasado por múltiples motivos, entre ellos el uso de garantías jurisdiccionales. Frente a esto, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz, mocionó para que la Corte Constitucional intervenga. Un informe respecto de los mecanismos que nos permitan obtener de la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre el abuso de garantías jurisdiccionales que lamentablemente siguen frenando la consecución de este y los demás concursos. Resolución que fue aprobada por unanimidad en el Pleno. También informó acerca de las comparecencias de la Comisión para la Designación de Contralor. No podemos continuar con ningún acto relacionado al concurso para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, hasta que dicha medida cautelar esté vigente. Y en segundo lugar, a su vez, nos imposibilita a recibir a los comisionados ante este Pleno. Mientras que la consejera Michelle Calvache solicitó que se reciba a la Comisión Ciudadana de Selección del CNE para que explique su actuación en el proceso de designación. De manera inmediata a la Comisión Ciudadana de Selección que se presente aquí para poder todos los consejeros tratar de transparentar las actuaciones que han venido realizando estos funcionarios para conocimiento y
que el Pleno tome decisiones al respecto. Se llame y se escuche aquí, en el Pleno, a todos los comisionados de selección para ver qué está suscitando. Por lo que habrá que esperar pronunciamiento de la Corte y la comparecencia de los comisionados. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y este 18 de octubre se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra de Lenín Ceballos, Jesse Monroy y Roberto Angulo, jueces de la Corte Provincial del Guayas. Tras la diligencia se dio por iniciada la fase de instrucción fiscal que tendrá una duración de 60 días. Además, se dispuso medidas alternativas en contra de los 3 procesados. Las mismas consisten en presentación periódica, prohibición de salida del país y enajenación de los bienes. La Fiscalía denominó a este caso abuso de garantías. Los magistrados son señalados por el uso irregular de figuras constitucionales como las acciones de protección. Mientras tanto, el ex juez Bani Molina, quien le concedió la libertad a Jorge Glass, fue sentenciado por el delito de prevaricato. A 3 años de prisión fue condenado el ex juez Bani Molina por el delito de prevaricato al concederle la libertad al ex vicepresidente Jorge Glass. El anuncio lo hizo la Fiscalía este 18 de octubre, donde informó que un tribunal de Manabí acogió las pruebas presentadas por la entidad judicial. Recordemos que el pasado 25 de mayo Molina fue declarado culpable del delito de usurpación y simulación de funciones públicas, al haberle concedido habeas corpus a Jorge Glass y Daniel Salcedo, y por este cargo un tribunal le dictó un año de prisión. Pero estas no fueron las únicas sanciones. El 22 de diciembre del 2023, el Consejo de la Judicatura lo destituyó cuando era juez de garantías penitenciarias de Portoviejo, por haber cometido infracción gravísima de error inexcusable en sus actuaciones. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y en otro tema, el recurso de habeas corpus interpuesto por el detenido Carlos A. procesado por el asesinato de Fernando Villavicencio, con el que buscaba ser trasladado de centro penitenciario, fue negado por una jueza de Pichincha. Según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, el pedido de la defensa fue rechazado una vez que la institución demostró haber ejecutado todas las acciones justamente tenientes a la precautelar e integridad y también en beneficio de la vida del procesado. Recordemos que el pedido de la defensa del sospechoso argumentaba que el detenido temía por su vida dentro de la cárcel 4. Sin embargo, la jueza concluyó que no se han vulnerado los derechos del procesado, por lo que no se dio paso a este recurso. Pasamos a revisar otros temas y en este sentido contarles que este jueves inicia el primer viaje oficial e internacional de Daniel Noboa como presidente electo. Noboa visitará España e Italia con el objetivo de analizar temas migratorios, relaciones bilaterales, el visado Schengen, además de reunirse con inversionistas en busca de dinero para financiar proyectos económicos. La agenda se cumplirá una semana antes de la reunión solicitada por el Consejo de Seguridad del Estado para recibir informes de inteligencia sobre la situación del país en dicha materia. Recordemos que la convocatoria de este consejo está en manos todavía del presidente saliente Guillermo Lasso. Y es que la victoria de Daniel Noboa generó un alivio en los mercados internacionales que reaccionaron con una disminución de 91 puntos en el índice de riesgo país. Tras la victoria de Daniel Noboa en las elecciones presidenciales, la reacción de los mercados no se hizo esperar. En ese sentido, el indicador de riesgo país cayó 91 puntos, lo cual a criterio de los expertos refleja un ligero alivio en los inversionistas. Los mercados perciben que cuando llegue un gobierno de una tendencia de la centro-derecha, ¿sí?, o de derechas, ¿sí?, lo que de alguna otra forma los mercados perciben es que buscan garantizar dos cosas, ¿no? El manejo correcto de las reservas internacionales y el asunto también de lo que tiene que ver con el cumplimiento del pago de la deuda, especialmente a la deuda externa. Pero la caída de este indicador no es significativa. Con esta reducción se sitúa en los 1.748 puntos, cifra considerablemente alta si se la compara con la reducción que hubo cuando el presidente Lasso ganó las elecciones en 2021. Allí el riesgo país bajó a los 824 puntos. Pero ¿cómo funciona en la práctica el indicador de riesgo país? ¿Y qué impacto tiene en los mercados si sube o si baja? Es más o menos como la percepción de una persona que le quiere prestar dinero a usted.
Si lo ve que, por ejemplo, tiene dificultades económicas, lastimosamente le va a cerrar cualquier tipo de financiamiento, cualquier tipo de préstamo. Si ve que, por ejemplo, usted ha manejado eficientemente sus recursos personales y familiares, usted va a ser sujeto de crédito. Agrega que con los países pasa igual y que los inversionistas ven cómo los gobiernos manejan sus economías y en función de eso les prestan o no recursos para financiar sus proyectos. Y en función de eso, los multilaterales y también los que prestan recursos le van a confiar a usted como país préstamos para lo que requiera el Estado ecuatoriano. Ahora dependerá de Noboa y de su equipo económico que el riesgo país siga bajando. Para ello recomiendan un cambio de las finanzas orientado a la iniciativa privada. Caso contrario, seguiremos igual o peor que ahora. El próximo lunes 23 de octubre se desarrollará el primer encuentro entre el actual vicepresidente Alfredo Borrero y la vicepresidenta electa Verónica Abad. En la reunión se definirá la hoja de ruta de la transición para que el proceso sea ordenado y transparente. Una vez culminado dicho proceso, los segundos mandatarios brindarán declaraciones a la prensa. Y hablando de la vicepresidenta electa por asignación de Daniel Noboa, ella se encargará del sector social con énfasis en la relación con los migrantes ecuatorianos y también el fortalecimiento de los lazos sociales con el Caribe y las naciones africanas. Daniel Noboa, candidato a la presidencia por la alianza ADN Lista 435, había definido las tareas que encargará a su compañera de fórmula Verónica Abad en caso de que su binomio resulte ganador en la segunda vuelta electoral. Ahora, ya con los resultados que dieron a Daniel Noboa y a Verónica Abad como presidente y vicepresidenta del Ecuador, en este sentido Noboa informó que dada la corta temporalidad del mandato, Abad se dedicaría a temas de desarrollo social de los migrantes ecuatorianos. El artículo 149 de la Constitución establece que la vicepresidenta o vicepresidente de la República, cuando no reemplace al titular, ejercerá las funciones que ésta o éste le asigne. La vicepresidenta de la República constitucionalmente cumple las funciones o tareas que le asigna el presidente de la República. Si el presidente de la República no le asigna tareas, pues casi que la segunda mandataria es una figura decorativa, podríamos llamarlo de alguna manera. El vivo ejemplo es lo que ha pasado con Alfredo Borrero durante el periodo del presidente saliente Guillermo Lasso. Dependerá primero cuál es el decreto ejecutivo que firme Daniel Noboa una vez que asuma el mandato y asigne las tareas específicas a Verónica Abad. Andino considera que los frentes que Abad trabajaría, el más interesante es la protección de los derechos de los migrantes y cumplir un rol más cercano al compatriota ecuatoriano y enfocarse en los lugares donde más ecuatorianos hay en el exterior. Las embajadas, los consulados deben cumplir un rol tal vez más cercano a los migrantes. Habría que hacer una evaluación, un diagnóstico de cuál ha sido el papel que han estado cumpliendo, qué tanto se han estado preocupando de nuestros compatriotas. Creo que habría que focalizar los territorios, los lugares donde más compatriotas existen, Estados Unidos, España, Italia, y en esos lugares repotenciar el trabajo que puedan hacer consulados y embajadas, porque al final del día esas son las casas, entre comillas, de nuestros compatriotas. Señaló las tareas fundamentales que la vicepresidenta debe enfocarse sabiendo que su rol con los compatriotas está asignada y acompañarlos durante el tiempo de mandato de Noboa. Se necesita presupuesto para cualquier política pública, por ejemplo, se me ocurre darles asesoría jurídica en temas judiciales que tengan los migrantes en el exterior, darles acompañamiento y asesoría financiera para que hagan un buen uso del dinero, de la renta que ellos van generando allá en el exterior. Finalmente, el fortalecimiento de los lazos sociales con el Caribe y el mejoramiento de las relaciones con las naciones africanas, que abarcan gran extensión territorial y agrupan a más de 50 estados soberanos, son los tres frentes en los que trabajaría Verónica Abad durante el mandato de Daniel Noboa. Pasadas las 10 de la mañana de este jueves 19 de octubre se suspendió la sesión ordinaria número 85 del Pleno del Consejo Nacional Electoral debido a la ausencia de reportes, mismos que necesitaban ser procesados. Esto luego de haber instalado la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio de las elecciones anticipadas 2023 de la segunda vuelta y el examen de las actas de escrutinio de las juntas provinciales electorales y también del exterior. En este sentido, se confirmó que todas las 24 provincias han finalizado el proceso del escrutinio de actas.
Pasamos a revisar otra información y en este sentido contarles que la entrega de credenciales para asambleístas y binomio presidencial se realizará antes de lo previsto. Revisamos los detalles. Las elecciones anticipadas revelaron muchos vacíos en el Código de la Democracia. Uno de ellos es el plazo de la proclamación de resultados, la entrega de credenciales y la posesión de asambleístas y presidente de la República. Las fechas que allí constan hablan de tiempos totalmente distintos. En el CNE, las autoridades se han puesto plazos para cumplir con los mismos. El 24 de octubre se proclaman los resultados. De ahí se abre el espacio de impugnaciones. El 8 de diciembre se entregan las credenciales para asambleístas y el 11 de diciembre para el binomio presidencial. Sin embargo, estas fechas podrían ser modificadas, entiéndase, adelantadas en la medida que no se presenten impugnaciones o recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Si no se presentan, perfecto. Entonces, las fechas previstas serían reconsideradas con esta premisa. Si no existiesen recursos legales, estas fechas pudieran adelantarse. En otro orden se ha dado a conocer que los compatriotas en el exterior rompieron récord en la segunda vuelta electoral, ya que de los 409.000 empadronados se acercaron a sufragar 121.249 ecuatorianos. Esto significa que sí hubo participación en el extranjero. Y la noche de este miércoles 18 de octubre, la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, renunció a la presidencia del Movimiento Revolución Ciudadana. Esto sucede luego de que la asambleísta y también hermana del expresidente Rafael Correa, Pierina Correa, cuestionara el desempeño de Aguiñaga tras la derrota de Luisa González en las elecciones presidenciales. Por primera vez recuperamos espacios como la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas. Ganamos 9 prefecturas, 50 alcaldías y más de 200 concejalías y, si no me equivoco, 500 juntas parroquiales. Sin dejar de mencionar que hemos hoy logrado ser la primera minoría en la Asamblea Nacional con 52 curules, lo que representa que somos la primera fuerza política del Ecuador. Estos espacios alcanzados y ganados no es otra cosa que ese compromiso que nos dio la gente y esa confianza a un proyecto de esperanza, a un proyecto de dignidad. ¿Y de qué? Y de recuperación de nuestros derechos. Estoy convencida de que las luchas solo se abandonan con la muerte y que el camino de la política es un camino de resistencia, pero también de mucha ingratitud, que también está acompañado a veces de infamias y calumnias que trastocan a nuestras familias. Durante mi recorrido político en la Revolución Ciudadana, he estado en los momentos de victorias, en los de derrotas, en los de persecución, y también aquellos donde ganando, perdimos, y donde perdiendo, ganamos. Sueño con dejarles un mejor país. Aquí nací, esta es mi casa, y siempre pelearé por dejarles un terruño llamado Ecuador que se levante de las cenizas. Hoy lo hago desde la Prefectura Ciudadana del Guayas y hasta hoy como presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, espacio que he liderado en medio de la adversidad. Con gratitud y con el cariño de siempre, hoy presento mi renuncia irrevocable al cargo de presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana. Luego de que Marcela Guiñaga renunciara a la presidencia de la Revolución Ciudadana, el movimiento político emitió un breve comunicado en donde agradeció la gestión de la dirigente, quien lideró el partido desde agosto de 2011. En la misiva no se hizo referencia a las razones que motivaron la decisión. En este sentido, Rafael Correa, máximo líder de la estructura, no se ha pronunciado. 12:25, amigos televidentes. Es momento de nuestro primer corte comercial, no sin antes recordarles que también estamos en vivo en nuestra página web www.oromartv.com, así como también los invito a ser parte de nuestra comunidad digital. Momento de hacer un alto a la información. Enseguida retorna Willy Quinde con más noticias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos listos por acá en estudio para iniciar con la información de los hechos que se han dado en el país. Son muchos y vamos a revisarlos de inmediato porque iniciamos en el cantón El Puyo. En Puyo, justamente provincia de Pastaza, se dio un hecho que quedó registrado en cámaras de videovigilancia. Ahí vemos el momento en que un hombre se acercó a un grupo de personas y disparó en contra de una de ellas, pero rápidamente también disparó en contra de las otras personas. Vea, ahí está este hecho delictivo justamente que alertó y alarmó a las personas en Puyo. Producto de esto, pues, señoras y señores, atención porque 2 personas fueron trasladadas hasta una casa de salud donde están con pronóstico reservada, mientras que otras 2 justamente fallecieron en el lugar de los hechos. Esto ocurrió en Puyo, provincia justamente de Pastaza. Vamos con otra información. Pasamos a Quito y es que esta madrugada un ataque armado protagonizado justamente por 2 bandas delictivas en las calles Cumandá del sector de San Roque, centro de la capital de la República, dejó al menos 3 personas fallecidas y 2 heridas. El hecho se registró pasadas las 3 de la madrugada de hoy. Escuchen bien, cuando los vecinos del sector realizaban ya la feria de productos agrícolas y de mariscos. Al escuchar las ráfagas de balas, quienes se encontraban cerca intentaron ponerse a buen recaudo. La ambulancia de medicina legal y la Policía Nacional llegó al lugar donde se realizó el levantamiento de los cuerpos, 3 en total, los fallecidos, las víctimas. Entre las víctimas en este caso está un adulto mayor. No se descarta que los agresores, quienes usaron armas de grueso calibre, tuvieron identificada ya previamente a sus objetivos. 3 fallecidos y 2 heridos es el resultado de este caso. Señoras y señores, las 12 horas 32 minutos y de inmediato pasamos hasta la ciudad de Guayaquil, donde está nuestro compañero el inspector Cristian Arias, que nos tiene información a esta hora de la tarde. Señor inspector, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cuál es la información? Gracias, Willy. Buenas tardes. Específicamente en una peluquería ubicada en las calles Lizardo García y Rosendo Avilés fue donde un hombre fue baleado por sicarios que llegaron en taxi. Esta es la calle Lizardo García, una doble vía. Aquí paró el taxi, ingresaron hasta el interior, pues el sujeto había llegado aquí, había tocado el timbre, ¿verdad?, para pedir cortarse el pelo, atenderse acá en el interior. Era cliente que venía siempre aquí a esta peluquería, donde conocían como la negra a la persona que atiende aquí y que corta el pelo. Él pidió auxilio al verse herido, recibió varios impactos de bala. De hecho, aquí en el espejo hay uno que ustedes pueden apreciar. Así quedó producto del ataque. Sufrió pues heridas en una pierna, en un brazo. Trataron de darle auxilio, los sicarios huyeron y posteriormente el herido fue llevado a un hospital. Escuchamos parte del testimonio de una de las personas que fue testigo del hecho. Entonces llega el chico, le dice, porque le dicen negra, dicen, para que me cortes el cabello. Entonces mi hermano tiene 1 mes y medio conociéndolo, le coge, le abrió acá le sacó el candado y a lo que ya le abre, bueno, él me cuenta, dice, a lo que ya lo abro, dice, escucha pum, 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 y él se mete, dice, se mete a la carrera, pero ya herido, dice, un tiro aquí en el brazo y el otro por aquí por el muslo, dice. Tomaron las evidencias, entraron hasta allá al cuarto, estaba hecho todas las paredes manchadas de sangre. Ahí medio le saqué un poco, pero no se pudo más. ¿A él lograron llevarlo a un hospital? ¿Le dieron auxilio? Sí, vinieron rápidamente a llevárselo. Y ahí le avisaron a la mamá del chico, todo, junto con, estando aquí presentes los agentes, pero no se sabe nada del chico. Bien, hay que señalar que la víctima fue identificado como Carlos Gonzalo Villegas Luna, de 31 años, y él registra antecedentes delictivos por tráfico de drogas.
Su estado se desconoce al momento, se entiende que será atendido, un poco delicado debido a la herida en el brazo y en la pierna, pero que recibe atención médica al momento en un hospital de la ciudad. Hasta aquí nuestro informe, Willy, tú continúas con más. Muchas gracias, señor inspector, por la información que nos entrega desde la ciudad de Guayaquil. Así de peligroso está el país. Y atención, señoras y señores, porque en la provincia de Guayas, atención, porque concretamente en los cantones Daule, Yaguachi y El Triunfo se realizó un operativo simultáneo ejecutado por la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Lucha de la Delincuencia Organizada Transnacional, en conjunto con algunas otras unidades de la Policía Nacional, que dejó como resultado 4 personas detenidas. Están vinculadas al porte ilegal de armas de fuego. Entre las evidencias constan 2 armas de fuego, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, en este caso celulares y computadoras, además de 5 motocicletas y 3 carros, según la información. En total, 8 vehículos retenidos ahí por la Policía Nacional en este operativo realizado en estos 3 cantones de la provincia de El Guayas. Exactamente las 12 horas con 37 minutos. Y cambiando de tema, atención, esta mañana a pocos metros del redondel El Velero, en la vía aeropuerto de la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, se registró un aparatoso accidente de tránsito protagonizado por una motocicleta y también un automóvil. Al parecer el carro circulaba a exceso de velocidad, por lo que no pudo detener su marcha y terminó impactando la motocicleta. El que iba conduciendo, en este caso la moto, quedó tendido sobre la calzada, hasta el punto que hasta el lugar llegó una ambulancia con sus paramédicos correspondientes para prestarle los auxilios correspondientes y trasladar al afectado a una casa de salud. Ocurrió en la ciudad de Manta este accidente de tránsito, que es investigado por parte de los agentes de tránsito del puerto Manabita. Las 12 horas con 37 minutos, 12 con 37, hacemos una pausa comercial, ya volvemos con más información. Queridos televidentes, buenas tardes, bienvenidos a Lo Más Tren en este jueves casi viernes. Hoy les tengo importante información del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Yo estoy lista, así que aquí iniciamos. La edición número 36 del Festival Internacional de Teatro de Manta está a nada de empezar, así como lo escucha, porque ya tienen lista su agenda de actividades que empezará este martes 24 de octubre hasta el domingo 29. En estos días realizarán presentaciones en el Teatro La Trinchera de la ciudad de Manta, donde contarán con la presencia de grupos internacionales. La cultura y el arte reunirá a las personas para experimentar emociones, explorar la imaginación y conectarse a través de historias compartidas mediante foros, talleres y conversatorios en una modalidad virtual y presencial. Debido a esto, los organizadores del evento invitan a los ciudadanos a ir al teatro y comprar uno o muchos boletos y así contribuir al arte y talento ecuatoriano. Y ahora pasamos a las fiestas de Portoviejo, porque celebran su independencia y han realizado una agenda de actividades y yo le tengo aquí todos los detalles. La capital manabita continúa celebrando 203 años de independencia política y lo hace a lo grande. Ferias, festivales gastronómicos, conciertos y exposiciones de artes son algunos de los eventos que Portoviejo ha preparado para disfrutar sus fiestas octubrinas. La ciudad de los Reales Tamarindos sigue con su agenda de actividades por la independencia. Este jueves 19 de octubre preparan el Manaba Fest, un evento musical que reúne a grandes DJs en el Parque La Rotonda. El
El 20 de octubre se llevará a cabo el Portoviejo Music Fest, donde se presentarán artistas nacionales como Audi, La Rola, entre otros. Y no podemos dejar de mencionar uno de los eventos más populares y esperados por los portovejenses y manavitas, el Avenidazo, una gala musical en la que se presentarán 10 orquestas que pondrán a bailar a sus asistentes este 28 de octubre. Y para cerrar con broche de oro, los portovejenses se alistan para disfrutar del concierto del artista internacional Magic Juan el 3 de noviembre, en un show que estará lleno de sus grandes éxitos. Sin duda, las festividades en Portoviejo son una verdadera muestra de la cultura y el corazón de esta hermosa ciudad, que busca reactivar su economía a través de las diversas actividades artísticas y culturales. Y antes de finalizar, hablamos de la futura primera dama, porque Lavinia Balbonesi es como su esposo Daniel Noboa y también ha dado de qué hablar. Incluso medios italianos han destacado su juventud y belleza, haciendo énfasis en sus raíces italianas. Como sabemos, Balbonesi cuenta con una gran cantidad de seguidores en Instagram, quienes incluso la han comparado con la princesa Diana de Gales o la han llegado a llamar Lady Lavinia, a lo cual la nutricionista ha respondido de manera emocionada con emojis llorando de felicidad. Pero esto no es todo, porque además de ser bastante activa en sus redes sociales, también se ha mostrado trabajando de la mano de su esposo en brigadas médicas y compartiendo con los ecuatorianos, lo cual ha llamado la atención de los ciudadanos, quienes han reaccionado de manera positiva. Lavinia sin duda ha tenido muchísima aceptación por parte de los ecuatorianos, pero yo quiero saber su opinión. ¿Será que ya tenemos a la nueva Lady Di ecuatoriana? Responda a esta pregunta en nuestras historias de Instagram y TikTok en @oromartelevisión. De esta manera concluimos y hemos llegado a la parte final de nuestro segmento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos con más, pero ahorita los dejo con Linder Mendoza y la información del deporte. Chao, chao. Ecuador continúa comprando electricidad a Colombia debido a la sequía en la cuenca oriental. El pasado 16 de octubre, el recurso alcanzó el precio más alto en lo que va de este 2023. Según un reporte del Operador Nacional de Electricidad, SENACE, el 16 de octubre el kilovatio hora que Ecuador compró a Colombia costó 57 centavos, un valor casi 6 veces más que el costo promedio del recurso en Ecuador, que es de 9 centavos. De esta forma, la electricidad comprada al vecino país alcanzó el precio más alto en lo que va de 2023. La razón es que Colombia vendió la energía desde una termoeléctrica antigua, cuya producción es más costosa. Ya para el 17 de octubre el precio bajó a 39 centavos, pero según el ministro de Energía Fernando Santos, sigue siendo un valor alto. En medio de la crisis eléctrica, Ecuador ya sufrió apagones la primera semana de octubre de este año, y lo más grave es que el parque termoeléctrico, cuya capacidad es de 1.745 kilovatios por hora, opera con 844. En tanto, según información del SENACE, Colombia ha exportado a Ecuador 902,6 gigavatios por hora desde enero hasta el 16 de octubre de 2023, es decir, casi 6 veces más de lo que vendió en el mismo periodo de 2022, cuando exportó 156,2 gigavatios por hora. Cabe señalar que la electricidad importada desde Colombia representa hasta ahora aproximadamente el 4% de la energía que demanda Ecuador. El país atraviesa la sequía más fuerte de los últimos 7 años, lo que ha causado una considerable caída en la operación de las hidroeléctricas. De hecho, las 8 principales aportaron solo con el 66% del recurso entre el 1 y el 16 de octubre de este año. A diferencia de lo que ocurre en época de lluvias, cuando la energía de fuentes hidráulicas aporta hasta con el 95% para cubrir la demanda interna. Tania Loor, Noticias Oromar.
Sobre este tema, el Ministerio de Energía y Minas declaró oficialmente la emergencia en el sector eléctrico. Esto con el objetivo de acelerar los procesos de contratación de energía y optimizar los recursos de las empresas eléctricas del país. La declaratoria permite disponer a la empresa eléctrica de Quito, en conjunto con las empresas distribuidoras, la generación adicional de energía bajo un procedimiento ágil y transparente. Además, ordena iniciar de manera inmediata la repotenciación de la central Termogas Machala. Cambiamos de tema y es que una de las primeras labores que deberá enfrentar el nuevo comandante de la Zona 8 es la rehabilitación de muchos patrulleros que no prestan servicio en la actualidad debido a desperfectos mecánicos en unos casos y a la falta de combustible en otros. Una vez posesionado, el nuevo comandante de la Zona 8 deberá conocer las falencias y problemas que enfrenta cada distrito y cada circuito. Una de ellas es que muchos patrulleros no prestan servicio porque se encuentran dañados. La problemática territorial y de las diferentes jurisdicciones tiene su propia dinámica. Aquí, como DMG, tenemos el problema principal que son las muertes violentas, las vacunas y las extorsiones. Por eso esperamos que el nuevo comandante que venga con una estrategia de seguridad a sumar, a multiplicar en este sector del distrito de la Zona 8 de Guayaquil. Hace varios meses estos patrulleros fueron entregados por el gobierno, les llamaron repotenciados, pero llevan mucho tiempo paralizados, muchos de ellos tubo abajo. La copia de un comunicado firmado por el jefe del distrito modelo en el que se sugiere ahorrar combustible eligiendo puntos fijos y permanecer con el carro apagado no es bien vista por los ciudadanos. Tratar de tener puntos muertos donde la policía solo esté estática y no hacer un trabajo de barridos por los lugares donde ya saben que existe actos delincuenciales sería ir como el cangrejo, sería ir para atrás. Las acciones inmediatas es fortalecer los ejes investigativos y los grupos de reacción para poder actuar con contundencia. Por sus buenos resultados en Quito, el general Víctor Herrera fue elegido para la tarea de comandar la Zona 8. En medio de todas las dificultades, los ciudadanos esperan que tenga éxito. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y con esto, amigos televidentes, ponemos punto final a esta entrega informativa. Ha sido un gusto poderlos acompañar. Más noticias a partir de las 9 de la noche junto a Tania Lor. Pasen bien.